noches. De verdad que estamos muy agradecidos por tenerles el día de hoy aquí con nosotros en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, casa también de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Para nosotros es un honor tenerles como invitados en esta presentación del doctor Basilio Belliar, que tratará sobre Octavio Paz, muy especialmente sobre su obra que hemos tratado de proyectar acá. Es una obra reciente, titulada Octavio Paz o La búsqueda del presente, una obra que pronto estará ya en las librerías dominicanas, y hoy tenemos unas cuantas en exhibición, muy probablemente podrán ser adquiridas por ustedes a la salida. Es importante también decir que este evento que hoy nosotros realizamos es una antesala al Congreso Transdisciplinar del Caribe que hacemos cada 2 años. Ese congreso es una actividad mucho más amplia, donde tenemos invitados especiales de otros países. Solemos realizar diversos paneles de debate de manera simultánea. Por ejemplo, en nuestro congreso pasado logramos realizar unos 52 paneles de forma simultánea de debate, entre otras actividades también de carácter científico, actividades orientadas a la cooperación académica, la investigación, la difusión del conocimiento. De modo que esta actividad es una entre un conjunto de actividades a las que nosotros llamamos coloquios transdisciplinares del Caribe. Y de este modo nosotros queremos también invitarles a participar en ese congreso que vamos a hacer el año que viene, que en esta ocasión será en octubre. El doctor Basilio Belliar, además de ser un amigo de nuestra casa, así que no quiero hacer una presentación con formalidades de lecturas y esas cosas, pero además de que es un amigo de nuestra casa, es un destacado poeta y ensayista dominicano, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del Departamento de Letras, profesor de otras universidades también a nivel de posgrado, y ha publicado diversos trabajos que vale la pena señalar, además del que vamos a discutir hoy en día, como es Diario del Autófago, de poesía, Balada del Ermitaño, también de poesía, Soberanía de la Pasión, una compilación de sus ensayos, y Octavio Paz o La búsqueda del presente, que nosotros vamos a discutir, entre otras obras que también adquieren relieve en la República Dominicana. Hoy, al hablar de Octavio Paz, pareciera que hablamos de algo sumamente actual, no porque haya sido un premio Nobel. Así decía ahorita, antes de entrar, que muchos premios Nobel ya en nuestro país son poco leídos, ¿verdad que sí? Sin embargo, Octavio Paz sigue siendo uno de los autores y uno de los pensadores latinoamericanos de mayor influencia en el pensamiento incluso social, político y estético de nuestra región. Pensar la influencia que adquirió el preciosismo de su poesía en las tendencias literarias latinoamericanas de su época, pensar en la influencia de textos como El laberinto de la soledad y la postdata El laberinto de la soledad, al pensar las independencias, el mito de la revolución, la redefinición de la utopía en América Latina, la construcción de la identidad y sobre todo la mexicanidad que fue pensada a partir de esta obra y cómo ella se proyectaba, ¿no?, hacia América Latina con sus rasgos específicos del presente, pero también de un pasado que de algún modo proyectaba o intentaba proyectar hacia el futuro. Así que para nosotros, al hablar de Octavio Paz, estamos hablando de algo muy actual, de algo que nos ayuda también a pensar nuestro propio presente, a proyectar nuestro presente, a repensar nuestras utopías, a repensar nuestra estética, a repensar los conceptos que nosotros tradicionalmente hemos utilizado para definir elementos vitales de nuestra cultura. Antes de yo despedir esta presentación, desearía agradecer la visita que nos hace el día de hoy el doctor Amadeus Julián,
miembro de la Academia de Ciencia, historiador de historia, historiador nuestro destacado también sobre temas culturales. Agradecer también la visita de Miguel Ángel Beltré, un tallerista también amigo de nuestra casa, que nos visita el día de hoy. Su trabajo creo que es importante también destacarlo aquí, tanto en la difusión del conocimiento a través de los talleres, como a través de su preocupación por la literatura muy particularmente. Sin darle más amplitud a esta presentación del doctor Basilio Belliar, que como he dicho es un amigo nuestro, paso de inmediato las palabras a él para disfrutar de su disertación. Muchísimas gracias, Pedro Ortega, por esa presentación y esa introducción tan generosa. Y de paso, agradecerles a todos ustedes el hecho de que hayan venido, alumnos, amigos, que han querido venir a compartir esta tarde estas reflexiones que yo he hecho alrededor del pensamiento y la obra de Octavio Paz, un autor fundamental, no solamente en la poesía latinoamericana, sino en el pensamiento latinoamericano, en el pensamiento político, antropológico y estético, y por la condición de que ganó el Premio Nobel de Literatura. Por lo tanto, es un autor que está próximo a nuestra sensibilidad, desde el punto de vista de que compartimos la misma lengua y también el mismo hemisferio. Y puesto que es un autor, digamos, que nos influyó mucho a nosotros como generación en República Dominicana, del taller literario César Vallejo, de modo que Paz fue un autor de culto desde los años 80 y sobre todo junto con Jorge Luis Borges, por confluir en ellos, en ambos, en la condición del sabio y del pensador, conjuntamente con la del escritor. Siempre que uno se aproxima a la obra de un autor, uno lo hace muchas veces por pasión, y luego uno se va adentrando en sus ideas, en su obra, y termina uno identificándose también con sus planteamientos, no solamente teóricos, sino también con su obra de creación. Y en gran medida a mí me sucedió lo mismo. Es un autor que yo vengo leyendo desde los años 80, finales, sobre todo a partir de su poesía. Empecé a leer un libro que es fundamental en la lírica latinoamericana, sobre todo en la historia de la poesía de amor, que es Piedra de Sol. Y luego me adentré a leer todos sus libros de poesía. Varias veces he revisitado su obra poética y desde luego también su obra ensayística. Y en ese sentido entonces me interesó mucho el Octavio Paz intelectual, pensador, porque aborda cuestiones que son no solamente exclusivas del poeta, sino del filósofo, del antropólogo, del historiador, del politólogo, y sobre todas sus múltiples facetas también en que incursionó. De modo que a partir de ahí, de esa experiencia de lectura, cuando quise trabajar la maestría en filosofía, intenté establecer una relación que ha existido históricamente entre la filosofía y la poesía, esa relación histórica que ha habido de atracción y repulsión, y ese complejo o conflicto de primogenitura de qué fue primero, si la poesía o la filosofía. Bueno, y luego cuando empecé a trabajar en la tesis doctoral, no seguí trabajando el tema de esa relación de filosofía y poesía, sino que quise trabajar a un autor con el que yo me identificaba tanto desde el punto de vista de su obra poética y de sus ensayos, y traté de realmente definirme concretamente por Octavio Paz. Pero Octavio Paz es un autor multívoco, poliédrico, multifacético, un autor que no solamente fue un gran animador de revistas culturales y fundador como de la revista Vuelta y la revista Plural, un autor también de una obra de traducción fundamental en América Latina, por el hecho de haber dado a conocer en nuestra lengua autores fundamentales por primera vez como Fernando Pessoa, que es un autor fundamental del siglo XX, y de haber traducido muchos poetas chinos, japoneses, portugueses, suecos, del inglés, del francés, etc. De modo que también esa es otra vertiente muy importante de su aporte
y a la teoría de la traducción también, que es clásica, la teoría de la traducción de Paz. Pero también está Octavio Paz, pensador político, el autor de obras fundamentales en la tradición intelectual latinoamericana del siglo XX, a partir del Laberinto de la Soledad, que ya mencionó Pedro, es una obra de 1950, que es una especie de reflexión ontológica sobre el ser mexicano y sobre la identidad, a partir de una pregunta que él se hizo desde muy joven, de saber qué era él como mexicano, ¿no? Y a partir de ahí hizo toda una reflexión y adentrándose en la historia de México, en el pasado precolombino, o prehispánico, o precortesano, como se llama, ahondando en la arqueología del mexicano y, digamos, situándose en una tradición que fue una moda desde los años 20 y 30 en América Latina, y fue precisamente el de reflexionar sobre la identidad del ser latinoamericano. Vale decir que, por ejemplo, Salazar Bondi en Perú escribió un libro llamado Lima la Horrible, que fue un libro sobre la limeñidad, o la peruanidad más bien, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, José Carlos Mariátegui, Radiografía de la Pampa del gran escritor Martínez Estrada, Ezequiel Martínez Estrada, el propio Pedro Enrique Sureña con los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, y Samuel Ramos en México, para hablar de un autor que le tocó mucho a Octavio Paz, escribió un libro llamado Perfiles de la cultura del hombre en México. Para muchos Paz lo que hace es como una especie de continuación de ese pensador. Bueno, y Samuel Ramos más bien hace una reflexión de la psicología del mexicano. Bueno, en ese sentido Paz se sitúa dentro de esa tradición, de esa polémica que hubo, que ha ido desapareciendo en América Latina, de reflexionar sobre el origen y la esencia de la identidad del ser latinoamericano. Entonces, digamos que El Laberinto de la Soledad es una obra fundamental, polémica, que se discutió mucho en México y que tuvo mucha influencia sobre el tema de la historia, la Revolución Mexicana, y que la prolongó posteriormente en 1971 con un libro que ya Pedro mencionó que se llama Postdata, que es también una reflexión sobre los temas políticos de México, y que escribió después de renunciar de embajador de México en la India en 1968, producto de la famosa matanza de Tlatelolco de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en México. Bueno, y luego hay una reflexión que él continuó desarrollando en una entrevista con Claude Fell, un pensador, un ensayista francés, que se llama Vuelta al Laberinto de la Soledad. Digamos que esos son los libros seminales en donde Paz pone, digamos, el germen, la semilla de lo que sería su reflexión y su pasión política, ¿no? Digamos que en ese sentido ahí está la obra política de Paz. Bueno, y luego continúa profundizando y identificándose sobre el presente mexicano en una obra que se llama El Logro Filantrópico, y finalmente, después que le otorgan el premio Nobel, vuelve a reflexionar sobre esos temas políticos con conferencias, entrevistas y ensayos, en un libro que se llama Pequeña Crónica de Grandes Días, que es un libro también muy polémico de los años 90. Pero luego me interesó mucho el otro Octavio Paz, el Octavio Paz teórico de la poesía, teórico del lenguaje poético, que se inicia con un libro que es extraordinariamente actual, que para Adolfo Castañón es la poética que el surrealismo no escribió, es decir, que ni siquiera André Breton, que fundó el surrealismo, escribió, y fue el libro El Arco y la Lira, que es un libro para mí de cabecera y que con los estudiantes que dan teoría literaria en la UAS conmigo, ese es un libro que hay que leerlo todos los estudiantes en el trabajo práctico, porque ahí están sus reflexiones sobre el poema, la estrofa, la poesía, el lenguaje poético, la teoría de los signos en rotación, la relación de la poesía con la novela y todas esas ideas que fueron también centrales durante todo el surrealismo. Con ese libro yo diría que Paz inaugura toda esa reflexión, todo ese pensamiento de los poetas con respecto al oficio poético y con respecto al devenir y a la función de la poesía en la sociedad. Ese libro, digamos que continúa una línea de reflexión conducente a otro libro fundamental que se llama Los Hijos del Limo,
que es un libro que Paz escribió cuando estuvo en Cambridge como investigador, y escribió varias conferencias, un ciclo de conferencias, que son, digamos, una prolongación del Arco y la Lira. Y finalmente, después que le otorgan el Premio Nobel en 1990, concluye ese ciclo de reflexiones sobre la poesía y el poema en un libro que se llama La otra voz, Poesía y fin de siglo. Con esa trilogía de libros, pues digamos que ahí está el pensamiento estético de Octavio Paz con respecto a la poesía. Eso por un lado. Y bueno, y por otro lado está el Octavio Paz, crítico de arte, que para mí y para muchos se convirtió en el mayor crítico de arte de América Latina. Y lo demostró en un libro que escribió monográfico sobre Marcel Duchamp, titulado El nuevo festín, que se llama Apariencia desnuda, lo publicó en principio, y luego lo publicó como El castillo de la pureza. Entonces ahí hay una reflexión de Octavio Paz sobre el tema de la ironía y de la metaironía como una crítica a la tradición pictórica. Y luego siguió escribiendo textos para catálogos, ensayos críticos sobre pintores, sobre la poesía, la pintura latinoamericana. Y toda esa crítica de él la reunió en un libro que se llama Los privilegios de la vista. Ese es un libro fundamental para conocer lo que es la historia del pasado y del presente, desde la etapa arqueológica de la pintura mexicana hasta el presente, de todo lo que han sido los grandes pintores mexicanos, desde Rufino Tamayo, Remedios Varo y otros grandes pintores mexicanos. Digamos que entonces, en ese sentido, también tengo una afinidad electiva con Octavio Paz por esa condición también de crítico de arte, pero también por su condición de gran crítico de poetas y de poesía. Sus grandes reflexiones, sus grandes ideas sobre la poesía, pues serán fundamentales. Entonces, de los aspectos que yo intenté penetrar y reflexionar en la tesis, fueron, digamos, 3 aspectos fundamentales. Uno fue el tema de la soledad, que ya en cierto modo lo esbocé someramente, que lo desarrolla a partir de su libro El laberinto de la soledad, donde hay una especie de dialéctica entre la soledad y la comunión, todo el pensamiento sobre la soledad del mexicano, pero de la soledad del ser latinoamericano, a partir de una frase que él tomó de un poeta que lo influyó mucho en su juventud, que fue el gran poeta Antonio Machado. Y esa frase dice: la esencial heterogeneidad del ser. A partir de esa reflexión, de esa idea y de las lecturas tempranas de Paz del ser y el tiempo de Heidegger y de otros pensadores como Hegel, pensadores filósofos de la historia, pensadores que reflexionaron sobre el tema del tiempo, como Henri Bergson en su etapa temprana, y también ese concepto de la idea del mito del eterno retorno de Nietzsche, que fue también un autor de culto de Paz en su juventud. Pero también La genealogía de la moral de Nietzsche fue un libro que le influyó mucho para escribir ese gran libro que fue El laberinto de la soledad. A partir de ahí, entonces, de ese concepto de soledad en relación a comunión, yo desarrollé todo un capítulo para profundizar de cuál era la concepción de Octavio Paz en relación al ser en el mundo, al ser que persigue la soledad, y la soledad como una condición constitutiva no solamente del mexicano, sino del ser humano. Y luego un aspecto que yo trabajé bastante, que es el que desarrollé en su totalidad en este libro, que yo le titulé Octavio Paz o la búsqueda del presente, es el tema del tiempo. Para Octavio Paz, el tiempo lo persiguió toda la vida. Y esas reflexiones sobre el tiempo se remontan a la lectura que hizo muy joven de la saga de 7 novelas de Marcel Proust, que se llama La búsqueda del tiempo perdido. Todas esas ideas sobre la memoria, el tiempo recobrado y los datos inmediatos de la conciencia alrededor del tema del tiempo, que aparecen incluso en algunos artículos de Juventud de Paz sobre Marcel Proust. Y Proust a su vez los tomó de Henri Bergson, todos esos ensayos sobre la memoria y el tiempo, son los que van a constituir, digamos, la piedra angular y el centro de gravedad de todas sus reflexiones sobre el tema del tiempo. Pero ese tema del tiempo como protagonista va a ser esencial tanto en su poesía como en sus ensayos.
Yo incluso lo titulé Octavio Paz o la búsqueda del presente, porque esa frase, la búsqueda del presente, incluso va a ser el título de la conferencia que él dictó cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990, y fue el discurso que él leyó entre los reyes de Suecia cuando recibió el premio. Y esa conferencia la publica él en un libro tardío que se llama Convergencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que para Octavio Paz el presente es equivalente a la presencia. Y ese concepto de presente, como uno de los estados del tiempo, va a ser más importante que el pasado y que el futuro. Porque él no va a ser un autor que va a descreer del pasado y va a descreer del futuro. Solo va a creer en el presente. A mí se me ocurrió cuando yo estaba reflexionando sobre el tema del tiempo, es a partir de un verso que él utiliza como leitmotiv, así se dice, que es un verso que se repite 5 veces, en un poema que se llama Viento Entero, que es un poema escrito en su etapa oriental, cuando vivía en la India. Y dice, el presente es perpetuo. Ese verso, el presente es perpetuo, él lo repite 5 veces. Y yo me preguntaba, ¿por qué él utilizó tanto esta frase, este verso, el presente es perpetuo? Es que para Octavio Paz, el tiempo es solo presente. Y esa idea la toma él de Schopenhauer, el gran filósofo alemán, quien decía que el único estado del tiempo que existe es el presente. Entonces, de ahí, toda esa reflexión de él alrededor del tema del presente como presencia va a aparecer como una imagen en toda su poesía. Digamos que el tiempo en paz o la concepción del tiempo va a ser circular, nunca será lineal, será circular. Y esa idea ya él la había tomado desde muy joven y la fortaleció, la cimentó, la metabolizó en su etapa oriental, es decir, de 1962 a 1968, cuando empieza a leer a los pensadores orientales y a los poetas, es decir, y cuando empieza a tener contacto con más propiedad del budismo y de todas las filosofías y religiones orientales, del Japón, de la China y de la India, que en Oriente eso es lo que predomina, la concepción circular del tiempo, no lineal, que es una concepción occidental. Entonces, esa forma circular del tiempo ya va a aparecer como motor, como eje en su gran libro Piedra de Sol que yo mencioné. Si ustedes se fijan, la piedra de sol es el calendario azteca, que es un calendario gigante. Y ese poema tiene 584 versos que representan la revolución sinódica que hace el planeta Venus alrededor del Sol. Y precisamente ese poema está escrito en endecasílabos todo el tiempo y es un poema abierto. Digamos que es un poema que tiene una forma circular. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que el poema empieza con un verso y termina con el mismo verso y con la misma estrofa que va a empezar, así va a terminar. Y no termina porque lo termina en 2 puntos, de modo que el poema sigue. Es una forma de él demostrar que esa era su concepción del tiempo. Pero bueno, luego en el monogramático, que es un libro de poema en prosa escrito en la India, que es un libro que es un híbrido, porque es un poema en prosa, es un ensayo, es una especie de relato, de aliento surrealista, donde la forma del tiempo ya no será circular, sino lineal. Y lo expresa en una frase, ya no en un verso, porque es un poema en prosa, que a mí me llamó mucho la atención, que dice, la fijeza es siempre momentánea. Siempre va a repetir esa frase. Muchas veces en el libro, la fijeza es siempre momentánea. ¿Por qué? Él entendía que la fijeza es relativa, es momentánea, no es absoluta. Lo que es absoluto es el movimiento, ¿no? No la fijeza, sino el movimiento. Y luego, ya dije que en la etapa oriental, de su poema Viento Entero, de su libro Ladera Este, también va a aparecer el verso, el presente es perpetuo, que ya yo había mencionado. Vamos nosotros entonces a ver que en esa misma concepción del tiempo en paz la va a expresar en 2 vertientes en su poesía. Una es a través de un concepto que él desarrolló muy bien, que se llama la poética del instante. Es decir, que se manifiesta en la escritura de los poemas breves, en los haiku, que aprendió de la tradición japonesa, y en toda la tradición del poema breve que cultivó con mucha eficacia. Esa concepción de la poética del instante, de la poesía del instante, de la brevedad, en oposición a la escritura del poema de largo aliento, el poema largo, que Paz en ese sentido es un paradigma
de un poeta que escribió grandes poemas de largo aliento. Vale decir Piedra de Sol, Blanco, Pasado en Claro y Nocturno de San Ildefonso. Son poemas extensísimos, muy extraños y muy paradigmáticos en la historia de la poesía latinoamericana. Eso desde el punto de vista, digamos, de la concepción del tiempo de Paz, que eso era el título de la conferencia, el tiempo poético que va a ser desarrollado en Octavio Paz. Pero esa misma presencia del tiempo como protagonista, que yo dije ahorita que lo va a perseguir toda la vida, va a ser el protagonista de su último libro de poesía que se llama Árbol Adentro. En ese libro, Árbol Adentro, que es su último libro de 1986, todos los poemas prácticamente van a girar alrededor del tema del tiempo, de la presencia, del tiempo, del instante, del aquí ahora, de ese Ichek Nun que decían los latinos, que es lo que él va siempre a trabajar, el instante, la brevedad, todo ese concepto de la hora, del hoy, nunca del ayer ni del mañana. Ya eso desde el punto de vista de la poesía. Ahora bien, desde el punto de vista de la historia, que esa es la otra concepción que yo quería desarrollar, el tiempo histórico, Octavio Paz, sin ser un historiador, era un hombre que tenía una gran conciencia del tiempo. Y por esa razón, para él, el protagonista del tiempo va a ser el pasado, de la historia va a ser el pasado, y de la poesía va a ser el presente. Recuerden ustedes que él tomó aquella frase que yo cité al principio de Antonio Machado, que dice, la esencial heterogeneidad del ser. Pues de Antonio Machado él también va a tomar una frase muy famosa sobre la poesía, que ustedes todos se recordarán, cuando Machado dijo, la poesía es palabra en el tiempo. Por esa razón, entonces, el protagonista de la poesía va a ser el tiempo y va a ser también el presente. El protagonista de la historia será el pasado. Recuerden esa idea, porque a partir de ahí va él a tener una concepción y una visión crítica con respecto al tiempo histórico. Vamos a ver que eso lo va a él a manifestar en tres vertientes. Primero, hay una crítica al mito cristiano de la concepción del tiempo. Recordemos que en la tradición judeocristiana el tiempo es lineal, tiene un principio y un fin. Hay un génesis y un apocalipsis. Está la idea del juicio final, ¿verdad? De la vida eterna, de que hay una vida y hay una muerte, de que hay una teleología, de que todo tiene un principio y un final. Entonces, él hace una crítica a esa concepción, porque él dice que es una concepción lineal del tiempo, y la crítica que le hace es la de aplicarle una concepción circular del tiempo. Y esa concepción circular del tiempo, acuérdense que la toma él de Oriente, no de Occidente. De modo que hay una crítica ahí a la concepción cristiana del tiempo, ¿se entiende? A esa concepción lineal, cíclica, rectilínea, de la línea recta que va del presente al futuro. Esa es la primera crítica. La otra crítica es al mito de la revolución, es decir, a la idea de la concepción de la revolución socialista de raíz marxista, que consistía en la propuesta de una utopía que reside en el futuro, es decir, a una concepción del tiempo del futuro. Por lo tanto, él fue un crítico, era un apasionado del concepto de revolución, por eso fue un enamorado de la Revolución Mexicana y de la Revolución Socialista en principio, y luego fue un crítico. Pero fue un crítico luego porque la Revolución Socialista degeneró en totalitarismo, como la expresión del estalinismo en la Unión Soviética. Pero en principio él fue un gran apasionado de la idea de la revolución, porque él era hijo y nieto de revolucionarios mexicanos, ¿no? Que su abuelo participó de la Revolución Mexicana y su papá era un gran político también con una concepción muy liberal de la revolución. De modo que esa es otra forma de hacer una crítica a la historia a través de la idea del mito de la revolución. Esa idea de que habrá en el futuro una igualdad social, una sociedad sin clase, todo eso, él fue un crítico de esa concepción, de ese punto de vista, de esa teoría social, y por eso fue un crítico del marxismo finalmente, porque él entendía que el marxismo no era una filosofía, sino una ideología. Y la otra crítica que él hace es al mito del progreso capitalista, de la idea del progreso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de progreso, estamos diciendo que el progreso descansa en el futuro, no en el presente. Por esa razón, él es un hombre anclado en el presente, y por eso hizo política, porque para él
la política es la historia del presente. Y fue un hombre, un intelectual, que le dio mucho seguimiento día a día al discurso y a la historia política de México y de América Latina. Y por eso fue un intelectual muy polémico y muy criticado en México y en muchos países de América Latina por esa actitud de ser un hombre con una concepción de la historia y de ser un hombre circunstancial, con una conciencia de la historia. Digamos que esas son las tres vertientes en que él desarrolla su concepción. Es decir, para él, él le hace una crítica a la concepción del tiempo sagrado, que es la concepción del tiempo occidental lineal, porque él tiene una concepción profana del tiempo, que es una concepción circular, que es la que él abrazó y a la que desarrolló y la que se expresa en sus ideas y también en sus poemas. Por eso hay una dinámica, un movimiento en sus imágenes y también una idea del arte como movimiento, de la poesía en movimiento. Por eso la antología que él hizo sobre la poesía mexicana la tituló Poesía en Movimiento. Y toda su poesía está desarrollada alrededor de la idea del movimiento, de la movilidad y del simultaneísmo. Ese concepto del simultaneísmo también él lo va a expresar en la escritura de muchos poemas. El mismo poema Viento Entero está estructurado técnicamente hablando en base a esa concepción de los poetas cubistas franceses, es decir, de Apollinaire, de Reverdy y de Marc Jacot, de escribir un poema con dos tiempos paralelos que se van alternando en el poema, en la textualidad y en la página. Y a esa concepción, a él le llamó simultaneísmo, que es una herencia y una asimilación de lo que habían hecho, escrito y dicho estos poetas cubistas franceses. Por otro lado, digamos que esa concepción misma del tiempo histórico, él la va a desarrollar a través de una dialéctica que serán los conceptos de ruptura y tradición, que empieza a desarrollar en un libro que yo cité al principio, que se llama Los hijos del Limbo. Es decir, que para él toda ruptura con el tiempo se convierte en tradición. Y todo el que escribe y hace literatura o arte instala o funda una ruptura en una tradición históricamente determinada desde el punto de vista estético. Eso es lo que ustedes han visto, que ha sido la historia del arte y de la literatura. La historia del arte no es más que la historia de los estilos, o, dicho en otras palabras, no es más que la historia de la ruptura de la tradición. Y a eso él llamó la tradición de la ruptura. Entonces, ahí también en el mismo concepto de ruptura y de tradición hay una concepción del tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo histórico, del tiempo que determina el desarrollo de las ideas estéticas y que lo va a expresar en su poesía, o más bien en el estudio histórico de la poesía en Occidente. El arco y la lira, pero sobre todo ese libro, Los hijos del Limbo, va a ser una reflexión crítica de la historia y de la transformación del romanticismo y del modernismo en la tradición hispánica, es decir, en España y en América Latina. Y él va a desarrollarlo a partir justamente de estos dos conceptos, de ruptura y de tradición. De modo que, y yo también desarrollé en gran medida la herencia o la influencia que tuvo Octavio Paz para articular esos dos conceptos a partir de dos conceptos que él asimiló de T.S. Eliot, un poeta norteamericano de la New Criticism, que fue un poeta que lo influyó mucho a él en la concepción del tiempo, sobre todo de Eliot en su poema La Tierra Baldía y en los 4 cuartetos, y sobre todo a partir de un artículo que él leyó, porque Paz aprendió inglés muy joven cuando fue a Estados Unidos y visitó museos, y de ahí también vino su amor por el arte, por la pintura, pero también su conocimiento de la tradición poética norteamericana, de leerlo en su lengua, Wallace Stevens, Eliot, Pound, William Carlos Williams, etc. Entonces, de Eliot, él toma un concepto que desarrolla un artículo que se hizo muy famoso, que se llama La tradición y el talento individual, un artículo en inglés. Y de ahí él toma realmente esos conceptos de ruptura y tradición. Es decir, que todo escritor lo que hace es que impone su talento, que es individual, que es su estilo, pero siempre apegado a una tradición. Que lo que el escritor hace no es más que
establecer una ruptura en esa tradición, en esa herencia cultural, lingüística, poética, que está dada en la tradición. Y con eso también rompe en gran medida el concepto, digamos, de la estilística, de la originalidad, que no existe, que lo que más existe, más bien, más que la originalidad, es una angustia de las influencias, que lo que existen son las influencias, y que lo que los escritores hacen no es más que situarse en una tradición para poder establecer esa ruptura que es fundamental en la historia del arte y de la literatura. Digamos que esa visión de la historia, pero sobre todo de la poesía de Paz, va a ser, como dije al principio, transformada con su experiencia y su estadía en el lejano oriente, en el lejano y Medio Oriente. Bueno, fue un hombre que conoció bastante esa tradición, y que incluso su libro Ladera Este, que se llama así, de poesía, toda su poesía gira alrededor de esa reflexión del tiempo y sobre todo de la metafísica del tiempo, de esa concepción metafísica y circular del tiempo. Recuerden ustedes, como decía Borges, que todo problema de la temporalidad o del tiempo es un problema esencialmente metafísico, es un problema de la metafísica, ya sea de la metafísica oriental o de la metafísica occidental. Y por lo tanto, esa forma de reflexionar sobre el tiempo circular va a ser una concepción metafísica del tiempo. Esa concepción de Paz del tiempo, yo diría que no es ni psicológica ni física, es decir, no viene de la física cuántica porque no era un físico, pero tampoco viene de la psicología porque no era un psicólogo. Viene de la filosofía, pero más bien de sus reflexiones, que dije al principio, de ese libro que se llama El ser y el tiempo, y de Henri Bergson. Pero a mí me parece que también tuvo mucho que ver con la propia reflexión de la poesía misma, del ejercicio poético y de la escritura del poema mismo. ¿Por qué? Porque él siempre se concibió así, como un ser en el tiempo, y el poeta es eso, un ser en el tiempo, es decir, en el presente. Eso que yo planteaba ahorita del concepto que él asimiló de la lectura de Nietzsche muy temprana, del mito del eterno retorno, también lo va a influir mucho un autor rumano llamado Mircea Eliade, que tiene también un libro precisamente que se llama así, El mito del eterno retorno, del tiempo como representación del movimiento. En ese sentido, yo pienso que ese tema del tiempo fue uno de los grandes temas para Octavio Paz. Pero yo me voy a remontar mucho más anterior a todo esto que yo he planteado. A mí me parece que esa problemática del tiempo en Octavio Paz le viene a él de su tradición, de la tradición azteca, es decir, de su tradición, de sus orígenes como mexicano. Recuerden ustedes que los nuevos mexicanos vienen de los antiguos mexicanos, que eran los aztecas. Y para los aztecas había un quinto sol que ellos llamaban, que ese quinto sol era el tiempo. Es decir, que todos sabemos que existen 4 puntos cardinales, son norte, sur, este y oeste. Para los aztecas había un quinto punto que era el quinto sol, que era el tiempo. Entonces, de ahí viene toda esa reflexión que él hizo estudiando la tradición prehispánica de México y no cultivando la poesía indigenista como hubo aquí incluso en República Dominicana, la tradición indigenista con José Joaquín Pérez, por ejemplo, y otros, sino convirtiéndose en ese arqueólogo que fue él de la cultura prehispánica. Él dijo en una ocasión una frase muy famosa. Él dijo, la arqueología mexicana me hechizó. Es decir, que todo eso que él, digamos, metabolizó no fue más que una herencia de sus antepasados. A él incluso le dijo a alguien una vez, a su papá, cuando se lo presentaron, que él parecía un visigodo. Y ese niño parece un visigodo, le dijo un amigo a él. Porque Octavio Paz era una especie de mestizo, un hombre de piel indígena, pero con los ojos azules. Y quizá por esa razón él fue un hombre que se sintió muy identificado con la tradición azteca. Yo estuve estudiando mucho sus pensamientos, sus ideas, y digamos que hasta cierto punto pudiera yo hacerle una crítica a él como intelectual. Y es que en Octavio Paz nunca estuvo presente, y eso es bueno, tema para Pedro, ni África ni el Caribe, ¿no? Sino
Europa y Oriente. Y dentro de Europa siempre esa tradición, Francia, Alemania, Inglaterra, España, y luego el Medio Oriente, Japón, China y la India, fueron sus grandes temas. De América Latina solo se ocupó de México, de su historia, de su política, y ya del resto no. Y luego los problemas políticos, es decir, el tema de la Revolución Mexicana, el tema de la Revolución Nicaragüense, al final no le interesó bastante. Al final un poco se interesó con el tema de la Revolución Chiapaneca, ya al final de su vida. Pero no fue un hombre que se interesó por la cultura, la historia y la política de los países y la cultura del Caribe, ni hispánico ni no hispánico, ni mucho menos del África. Es decir, los temas de la negritud no le interesó, más bien le interesaron los temas de la hispanidad y del indigenismo, más bien. Pero digamos que esa fue una limitación, pero también tenía derecho a solo ocuparse de esos temas. Pero bueno, como fue un intelectual que se preocupó por tantos temas, quizá esa pudiéramos decirle que fueron de sus grandes debilidades. Una vez dijo, nos decía siempre Víctor Villegas, nosotros nunca, alguna gente se lo creían, otros no, porque Villegas siempre vivía haciendo muchos chistes. Nos dijo que Octavio Paz estuvo en República Dominicana en la época de Trujillo, que vino en barco y que se reunió con los poetas de la poesía sorprendida, que habló bastante con ellos y estuvo unos días acá, y que ellos le dijeron a Paz cuando se fue, que dijera en el mundo, que denunciara la dictadura que había aquí en República Dominicana. Y él le prometió que sí, que lo haría. Bueno, hay un artículo que escribió Víctor Villegas en ese sentido, contando esa anécdota. Pero una anécdota que solo la contaba él, eso es lo extraño, ¿no? Los demás nunca llegaron a confirmarlo. Y Adolfo Castañón, que es un amigo nuestro y que fue quien presentó este libro en la Feria del Libro, que fue de la revista Vuelta, del Consejo Editorial y hijo de un amigo de Octavio Paz, reprodujo esa anécdota y elaboró un artículo que publicó en México sobre la presencia de Octavio Paz en Santo Domingo. Digamos que en ese sentido, Santo Domingo estuvo muy presente sí, en él. Yo lo pude, por ejemplo, descubrir cuando leí ese poema que yo cité al principio, que se llama Viento Entero, de su libro Ladera Este, donde hay un verso que él dice, que para que ustedes vean cómo él introducía el simultaneísmo, la intersexualidad en su poesía. Él dice en un verso, en Santo Domingo mueren nuestros hermanos, lo que significa que ese poema lo escribió a raíz de la intervención norteamericana de 1965. Y mientras escribía el poema, metió un verso que dice así, solo eso dice, en Santo Domingo mueren nuestros hermanos. Es la única vez que lo menciona. Y luego lo encontré que lo menciona en una carta que le envió a Tomás Segovia, un poeta y ensayista mexicano de origen español, que se llama Cartas a Tomás Segovia, que fueron las cartas que él escribía a Segovia también mientras estuvo en la India, donde él dice con mucha rabia, yo escribí un artículo sobre eso en un periódico, donde él dice, me da mucha rabia lo que pasa en Santo Domingo, dice él. Estaba muy afectado por la invasión norteamericana del 28 de abril de 1965. Son las únicas ocasiones en que yo vi que él citó y mencionó a Santo Domingo. Esto como una digresión y como para aterrizar un poco en la relación de Octavio Paz con nuestro país. Bueno, ya para concluir, yo diría que en Paz, esta concepción del tiempo que ya mencioné, va a ser un tema fundamental como intelectual, como pensador, no como filósofo, sino como un pensador de temas políticos, de temas históricos, de temas estéticos, y también que lo acompañó durante toda su vida como uno de los grandes temas, el tiempo, que a mí también me interesó mucho, y por esa razón traté de hacer una reflexión teórica, filosófica, sobre el concepto del tiempo, no como una idea psicológica o teórica de la física cuántica, sino del tiempo como una concepción de la filosofía, como uno de los grandes temas filosóficos, porque se trataba de hacer una tesis filosófica sobre un escritor muy extraño, porque es un poeta que incursionó en muchísimas vertientes de la vida intelectual, pero que a él nunca le gustó que le dijeran otra cosa que no fuera poeta, aunque él escribió libros sobre política, historia, estética, etcétera, temas antropológicos, sobre Levi-Strauss, escribió un libro, pero nunca le gustó que le dijeran otra cosa que no fuera poeta. De modo que todo lo que él hizo fue una reflexión poética sobre esos grandes temas,
Y si habló sobre el tiempo, no fue más que una meditación o una reflexión poética sobre el tiempo. Y por eso él lo trata de una manera imaginaria, fantástica, desde una experiencia sensible, como un poeta preocupado por el presente. Yo creo que con esa síntesis pudiéramos establecer el diálogo, ¿verdad, Pedro? Muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente, recomiendo que vean en YouTube, Amadeo parece que lo vio, yo lo vi, esa entrevista que le hace Octavio Paz a Borges, cuando Borges fue a México en el 84, creo que fue, poco antes de morir. Ahí aparece también Salvador Elizondo, muy joven, pero se le nota el intelectual, el joven escritor inquieto, como que quiere igualarse a ellos y se ve afanando, teorizando, muy teórico y queriendo demostrar como mucha sabiduría. Y Borges aparece con una tartamudez insólita ahí, de esa que era típica de él, parece que estaba muy nervioso, muy ansioso. Y se ve a Octavio Paz que lo veía como con pena cuando le hacía las preguntas. Eso fue en el Palacio de Minería que se grabó ese programa. Había otra persona más, creo que no. Pero Paz ahí también, el tema es el tiempo. Los recomiendo que lo vean, porque hablan mucho del tiempo. Borges era un sabio, incluso tiene una conferencia que se llama Historia de la Eternidad. Un libro que se llama La Historia de la Eternidad, hay una conferencia sobre el tiempo. Y claro, es un gran erudito Borges, pero Borges también habla del tiempo desde la teología, incluso desde la metafísica, más que desde la filosofía, que era un hombre con una gran cultura filosófica, teológica y metafísica. Paz y Reyes, bueno, todos sabemos que, el primer libro de Octavio Paz lo publica Alfonso Reyes. Le publicó la edición de El laberinto, Libertad bajo palabra, y también habló con la editorial Fondo de Cultura Económica para que le publicaran El Arco y la Lira. Pero hay un libro, una relación epistolar que hubo entre Paz y Reyes, que publicó Anthony Staton, que se llama Correspondencia, así que son cartas que se escribían cuando Reyes era diplomático, ya Reyes era un escritor consagradísimo, y Octavio Paz era un escritor, muy joven todavía, 35 años tenía cuando publicó El Arco y la Lira. Pero ahí hay una especie ya como de celo de Reyes con respecto a Paz, cuando publica El Arco y la Lira, que dice este señor que editó el libro, que nunca le respondió ni le hizo ningún elogio cuando Paz le envió los manuscritos del Arco y la Lira. Parece que sintió celo porque el libro que había predominado en México de teoría literaria era un libro de Reyes que se llama La experiencia literaria y El deslinde, que son unos libros que escribió Reyes, que era un gran filólogo, un gran erudito, un hombre, era distinto a Paz, porque en Reyes había un intelectual con un gran conocimiento de la cultura clásica, sobre todo greco-latina, y sobre todo es el gran filólogo. Paz, yo diría que lo superó en muchos aspectos. Paz, fue un hombre más del siglo XX, de los últimos 50 años. Digamos que la vida cultural e intelectual de México la dominó Octavio Paz de los años 50. Reyes muere en el 59. Pero Paz como poeta es infinitamente superior a Reyes. La obra poética de Reyes es brevísima, sí. Y los aspectos que tocó Reyes fueron muchos, es cierto, ¿no? Pero yo creo que Paz fue un pensador más moderno, fue más polémico, fue más intelectual. Y incluso Paz lo dice de manera irónica en una carta. Él dice que Reyes quiso estar bien con todo el mundo y terminó estando mal con todo. Porque él decía que nunca tomó partido, como que no asumía posiciones políticas sobre los temas políticos mexicanos, y Paz sí lo hizo. De modo que fueron muy distintos. Hay otra cosa que lo aventajó Paz, y es que Paz tuvo un gran conocimiento de Oriente que no tuvo Reyes. Ese conocimiento de la cultura, de la literatura, del pensamiento de la India, de Japón, de China. Reyes, no. Sí tenía Reyes más conocimiento del mundo hispánico, claro, de España, de la tradición greco-latina, muchísima, de la gran erudición que tenía Reyes. Pero Paz, yo creo que no. Paz no fue un autor enamorado de la clasicidad, sino enamorado de la modernidad. Yo creo que ahí radica la diferencia de esos dos grandes sabios, de esos dos grandes escritores. Bueno, obviamente Paz se hizo más famoso en el mundo porque ganó el Premio Nobel de Literatura y Reyes no, aun cuando estuvo nominado.
Y la obra de Reyes es una gran obra ensayística, una obra más erudita, porque es una obra que quien lea Reyes sabe que es un erudito, un hombre que usaba notas a pie de página, que usaba bibliografía. Tenía más formación académica en ese sentido, y Paz era en ese sentido más libre, eran totalmente distintos. Bueno, y con respecto, bueno, me dice Pedro que tengo que avanzar porque ya no me están echando. Bueno, hay una referencia que me hiciste del erotismo y la ciencia. No, yo no hablé, Paz no tiene una concepción científica del erotismo, ¿no? No hay, ni hay una vocación científica de Paz. Paz nunca fue un hombre muy preocupado por la ciencia. Dicen que al final de su vida sí, ya estaba preocupado por la ciencia, pero nunca por la ciencia, ni por la tecnología. Más bien, sí estuvo preocupado por la filosofía, la historia y la política. Y con respecto a la propuesta de cambios sociales de Paz, que me dice Rosa, no. Claro, Paz fue un hombre, digamos, con vocación revolucionaria, porque lo fue, ¿no? Cuando era joven. Recuerden que participó en un congreso de la juventud comunista y que era un gran defensor de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa en sus inicios, pero luego se distanció y no fue un hombre, fue un hombre que desde el punto de vista del pensamiento, un liberal, como es Vargas Llosa, ¿no? Alguna gente lo consideraban de derecha, pero bueno, y que se manejó muy mal con la izquierda al final. Fue un gran crítico de la izquierda mexicana, no hubo una interlocución con la izquierda, hasta el punto de que un día la efigie de Octavio Paz la quemaron en México, los comunistas, y se inventaron una consigna que rapaz, ¿cómo era que decían? Reagan, rapaz, tu amigo es Octavio Paz, decían. Estuvo muy mal la relación de Paz con la izquierda, y ahí vino también una crítica y una enemistad de él con otro gran escritor contemporáneo, más joven, que fue Carlos Monsiváis, que representaba como la otra ala, el otro líder, el líder de los izquierdistas, de los homosexuales, de los ecologistas, y Paz era el otro, y era el periodista, el hombre popular, que lo seguían muchas personas, ¿no? Pero Paz era el otro intelectual que estaba más bien mirando hacia Europa, el intelectual que era considerado de derecha, más bien el intelectual que tenía un pensamiento liberal, no un pensamiento socialista ni comunista, ¿no? Entonces, por lo tanto, la transformación que él quería que se produjera en la sociedad era una transformación liberal, era un defensor de la democracia. Eso sí, siempre fue él un gran defensor de la democracia y por lo tanto fue un gran demócrata. Con Neruda él tuvo una relación muy mala. Con Neruda él se iba a fajar a los puños una vez en México, a pesar de que Neruda es quien lo propone a él para que vaya al Congreso cuando se conocieron. Y la poesía temprana y primera de Paz está profundamente influida por Neruda. Raíz del Hombre, el primer libro de Paz, es un libro profundamente nerudiano. Y se enemistaron durante 40 años prácticamente. En una noche hay una anécdota muy famosa que en una cena Neruda le dijo, esa camisa está más limpia que tu conciencia, le dijo. Y Paz se paró de una mesa y se iban a ir a los puños, cuando Neruda era cónsul de Chile en México. Y se reconciliaron en los años, yo diría como en el 70, casi 1 o 2 años antes de morir Neruda, que hubo un congreso en Londres y la esposa de Neruda, Matilde Urrutia, cuenta de manera muy tierna que le dijo en el lobby a Paz, ven que Pablo te quiere saludar. Y Paz se sorprendió y se presentaron. Hijo, pero tú no envejeces, le dijo Neruda, muchos piropos. Y se trataron con mucho afecto y mucho cariño y ahí se reconciliaron momentáneamente. Cuenta Guillermo Sheridan que cuando Paz estaba ya muriendo, los poetas que leían eran, curiosamente, a Neruda y a Quevedo. De modo que parece que hubo una reconciliación, por lo menos en el afecto. Y él siempre reconoció que Neruda era un gran poeta, pero sí siempre decía que Neruda era un poeta muy desigual, con lo cual yo estoy de acuerdo. Poeta que escribió demasiado y por lo tanto su poesía es muy desigual. Tiene poemas altísimos y tiene poemas lamentables. Poemas como Al Partido, Oda a Stalingrado, Oda a Stalin. Poemas políticos que son panfletarios, ¿no? Pero desde luego que fue un gran poeta. De modo que tuvo una relación así de amor-odio hacia Neruda. Y con respecto a Vallejo, también, a Vallejo lo conoció en ese congreso de la juventud antifascista en España, en el 36. Vallejo muere en el 39. Y la poesía de Paz es muy distinta. Neruda es un poeta del dolor, como dice Paz, y Neruda es un poeta del amor, un poeta de las piedras, como decía él.
y Huidobro era un poeta del aire, decía él, Paz. Y nunca escribió ese tipo de poesía, porque es una poesía de la experiencia del dolor, que es la que escribe Vallejo. Y para concluir, hay una anécdota que nos contó, yo recuerdo, José Miguel Oviedo, el gran escritor peruano, biógrafo de Vargas Llosa, nos contó a nosotros un día cuando vino a Santo Domingo, que él un día le preguntó, peruano al fin, para todos los peruanos, el poeta más grande del mundo es Vallejo. Todo peruano dice eso, ¿no? Y él le preguntó un día a Octavio Paz, Octavio, ¿y qué tú crees de César Vallejo? Dice, pero no estaba el erotismo, no estaba el amor. Y entonces Oviedo le dijo, Octavio, pero para uno ser un gran poeta tiene que escribir poesía erótica. Y entonces ahí concluyó la conversación. Así que muchísimas gracias por la paciencia de escuchar esta disertación.